buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias al Centro de Capacitación por la convocatoria. Y antes de empezar con el tema específico, me gustaría tomarme unos instantes para agradecer justamente a la Asociación de Magistrados por haberme dado la oportunidad de formar parte de esta comisión, pero particularmente a todos los asociados de la Asociación de Magistrados que colaboraron más, digamos, desinteresadamente en la redacción de esta Ley 9001, como ha llegado, tanto los que intervinieron en las subcomisiones, pero también todos aquellos que se preocuparon, hicieron oposiciones, sugerencias, críticas, cuando empezó a circular la primera versión del anteproyecto. La mayoría de estas observaciones se han incorporado en el texto. Es imposible agradecer a uno por uno porque la mayoría fue anónimo, pero bueno, quiero encabezarlos en las personas que tomaron la labor de sistematizar esas propuestas, como la doctora Cusirat, la doctora Elda Scalvini, el doctor Leiva, la doctora Silvina Furlotti, el doctor Claudio Ferrer. Y en los temas que a mí me toca exponer hoy, que es de recursos, bueno, los miembros de la subcomisión de recursos, la doctora Angélica Correa, el doctor Gabriel Orbelli, y el doctor Gustavo Randich, a todos ellos muy agradecidos en nombre de la comisión. Bueno, entrando en el tema de recursos ordinarios y extraordinarios, poco solamente me voy a detener en los aspectos que tienen alguna novedad en el Código Procesal Civil y Comercial y Tributario, Ley 9001, es bastante más fácil decir por el número de ley, ya que es más larga la sigla y la denominación. Tenemos en el recurso de reposición, la primera modificación es el plazo para interponerla, ¿sí? Que es de 5 días por un criterio de unificación de los plazos que hemos tenido, tratar de simplificar la variedad de plazos que tenemos en el código, y también porque está vinculado en que en el recurso de reposición actualmente se comprende, o próximamente, a partir del 1 de febrero, va a estar comprendida la nulidad de resoluciones recurribles por esta vía, es decir, de resoluciones no apelables, de decretos y autos no apelables. La nulidad, la vía para encauzarla va a ser la reposición. La razón de ser esto es la conocida, el problema que tenemos con la tesis restrictiva, que es la que impera en los tribunales de acá de la primera circunscripción, respecto a la distinción entre el incidente de nulidad y el recurso de reposición, error improcedendo, error injudicando, que son muy fáciles o relativamente fáciles de distinguir teóricamente, pero en el expediente concreto suelen estar muy unidos, ¿sí? Cuando es reposición, cuando es nulidad, y entonces esto se crea un gran problema, no solamente para los profesionales al momento de plantear la necesidad de corregir el vicio o el error, sino también parte de los jueces para resolverlo. Ante este criterio restrictivo había dos posibilidades de criterio amplio. Uno, que es el que se sigue hace muchísimas décadas en la segunda circunscripción judicial, que es el de la no incompatibilidad entre la nulidad y la reposición, ¿sí? Allá tenemos el incidente de nulidad con recurso de reposición en subsidio, ¿sí? Es la interposición, se mantiene el criterio de distinción en el vicio, pero se permite la compatibilidad entre las dos vías. El criterio que sigue el código, que lo propone la subcomisión y que está tomado del anteproyecto del doctor Oscar Vázquez, es dividir la distinción no por el tipo de vicio, sino por el tipo de acto, por el acto procesal atacado, ¿sí? El incidente de nulidad está reservado para aquellas actuaciones procesales que no son una resolución o que no derivaron en una resolución judicial. Por ejemplo, si queremos plantear la nulidad de una notificación. En cambio, el recurso de reposición va a estar destinado a plantear, ya sea el error tradicional de juzgamiento, ¿sí? Típico del recurso de reposición, pero también la nulidad de lo que son resoluciones judiciales no apelables, es decir, decretos y autos. Ese es el criterio
de distinción actual. Sería llevar la analogía al recurso de reposición del recurso de apelación nuestro, que comprende el recurso de nulidad, ¿sí? Nosotros no tenemos un recurso de nulidad separado, ni actualmente, ni en el código que va a entrar a regir, y entonces sería llevar el recurso de reposición al mismo nivel que la apelación, ¿sí? Bueno, la resolución que se dicte en este recurso de reposición es inapelable, pero si lo que hemos introducido es la nulidad de la resolución, podremos hacer una reserva de agraviarnos de lo que se resolvió en esa reposición al momento de tramitar el recurso de apelación contra la sentencia que se dicte. Es una especie de apelación diferida, ¿sí? Bien, eso en cuanto al recurso de reposición. El recurso de aclaratoria no tiene modificaciones trascendentales, salvo un efecto que vamos a ver más adelante con los recursos extraordinarios. Bien, en el recurso de apelación, en cuanto a lo que son resoluciones apelables, se mantiene el criterio restrictivo, ¿sí? Está limitado a las sentencias y a aquellos autos que están expresamente declarados apelables. Acá tienen un catálogo, por supuesto no vamos a leer todos los autos que están declarados expresamente apelables. Y por supuesto también hay procesos especiales en los que resoluciones que en principio serían apelables, de acuerdo con el catálogo que acabamos de pasar rápido, no van a ser apelables porque son de apelación restringida, como son el proceso de conocimiento de consumo de mayor cuantía, que solamente es apelable la admisión o denegatoria de medidas precautorias, el auto que resuelve excepciones previas, la sentencia y los autos que pongan fin al proceso. Por ejemplo, el rechazo de prueba no sería apelable o no será apelable en este proceso de conocimiento. En los procedimientos de pequeñas causas, solo la sentencia. En el amparo de habeas data, las resoluciones que, sobre medidas precautorias. Acá se elimina la discusión de la jurisprudencia si es apelable la resolución que niega la medida precautoria, ¿sí? Porque la ley de amparo dice la que admite la medida precautoria, entonces cualquier resolución es apelable y la sentencia, por supuesto. En los procesos de estructura monitoria también tenemos apelación restrictiva. La novedad es que se incorpora en el texto un criterio de la Corte y que aplicamos en las distintas cámaras de apelaciones, que también aquellos autos que no están declarados expresamente apelables, pero son susceptibles de provocar la frustración definitiva del derecho del recurrente, son apelables. Esto, como les digo, está basado en un criterio de la Corte, ya en el año 89, el caso Maía, y lo ha ido reiterando en distintos casos más recientes. La salvedad es que cuando nosotros, o el abogado, ahora somos todos jueces, el abogado va a apelar una resolución que en principio no es apelable, debe justificar sumariamente la necesidad de la concesión del recurso. En cuanto a los aspectos formales, se mantiene el plazo de interposición de 5 días como principio, como excepciones, tutela preventiva que dio el doctor Claudio Leiva recién, 3 días la apelación, en el amparo 2 días, proceso de estructura monitoria 3 días, el laudo de amigables componedores también 3 días. Forma también de interposición por escrito sin fundar, excepciones, la interposición fundada en el amparo, procesos de consumo de mayor cuantía, también hay que interponer fundada la apelación. Si la resolución es dictada en una audiencia, por ejemplo en la audiencia inicial el juez dicta resolución sobre una excepción previa, entonces el recurso se tiene que interponer en la misma audiencia oralmente. La concesión dentro de los 2 días por decreto, denegación por auto, eso se mantiene, y también si se interpuso la apelación por audiencia se tiene que conceder o denegar en el mismo acto. Las formas se mantienen la apelación libre y la apelación abreviada, ¿sí? Las dos de trámite escrito. En una primera, o sea, la primera versión del anteproyecto se preveía un proceso o un procedimiento de apelación oral. Eso no quedó así en el texto definitivo. La apelación libre queda circunscripta a la sentencia de proceso de conocimiento y otros procesos
expresos, como es el caso de la declaratoria de herederos y reputación de vacancia de la herencia, y también el laudo cuando es de árbitros de derecho. Perdón. Los efectos también se mantienen, con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, principio general, y aquí tenemos los casos de que la concesión es sin efecto suspensivo, además de los tradicionales, tenemos tutela anticipada, el auto sobre la carga probatoria dinámica, el rechazo de prueba, sentencia favorable en los procesos de consumo, la sentencia de pequeñas causas cuando el apelante es el proveedor, ¿sí? En todos esos casos es sin efecto suspensivo. En los trámites comunes se ha buscado o hemos buscado, a partir de la experiencia, evitar todas esas situaciones que en la práctica se presentan y que demoran el trámite de apelación. Todos sabemos que muchas veces va el expediente a la Cámara y vuelve porque falta una notificación, porque falta una prueba, y tenemos 3 o 4 vueltas y mucha demora en esos trámites preliminares. Entonces se exige que se remita, que se controle el cumplimiento de todos estos recaudos previos y se prevé que ante el incumplimiento la Cámara puede imponer una multa al funcionario responsable de esta remisión que va desde un décimo de juz hasta un juz. Si tenemos una apelación sobre cuestiones accesorias o sin efecto suspensivo, se tiene que formar la compulsa y lo que se remite es la compulsa y queda el expediente principal para la actuación del trámite. Se ha eliminado la necesidad de constituir domicilio ante la alzada cuando el juzgado de primera instancia no está en la misma jurisdicción porque subsiste el domicilio legal electrónico construido el proceso. Entonces no es necesario ya con eso. Las atribuciones de la Cámara, en el artículo 136 hemos puesto expresamente lo que la jurisprudencia de todas las cámaras viene diciendo cuáles son sus atribuciones, ¿sí? Primero tiene que realizar un control de los recaudos formales de admisión del recurso y previo a sustanciarlo puede modificar la forma de concesión o declararlo mal concedido y denegarlo. Después puede declararlo desierto por defecto en la expresión de agravios, por falta o defecto de la expresión de agravios en la oportunidad, pero esto no hay una preclusión, ¿sí? La Cámara puede declarar mal concedido o desierto el recurso a pesar de haberlo sustanciado, siempre hasta el momento de emitir decisión sobre el fondo. Es lo que aplica la jurisprudencia de todas las cámaras. Hemos previsto la situación de múltiples apelaciones contra una misma sentencia. La Cámara tiene que fijar cuál va a ser el orden sucesivo de sustanciación de cada recurso. Y también se prevé expresamente la facultad de la Cámara de fijar a petición de parte de oficio una audiencia de conciliación en cualquier estado del trámite. Bien, algo para destacar es que en segunda instancia, es decir, desde la interposición misma del recurso, tanto en el trámite de origen como el que se cumple en la Cámara, el trámite es de oficio. ¿Qué conflicto tiene esto con el principio dispositivo? Yo sé que esto ya lo han hablado otros expositores antes que yo, pero bueno, dicen que el ladrón cree que todos son de su misma condición. Mi delito no es ser ladrón, sino ser cabeza dura. Entonces, cuando tengo un prejuicio, necesito que me lo machaquen mucho. Digo, bueno, a lo mejor hay alguien en el auditorio tan cabeza dura como yo, entonces lo vamos a repetir. La necesidad es delimitar bien qué es el principio dispositivo. El principio dispositivo implica que las partes y solo las partes pueden disponer de su pretensión y de los hechos alegados, ¿sí? Tienen derecho a iniciar o no una acción judicial, tienen derecho a ejercer o existir un derecho, tienen derecho a ejercer o desistir de un proceso, en algunos casos van a necesitar la conformidad de la contraria, tienen derecho a ofrecer o no ofrecer o desistir de una prueba, esto lo pongo con otra letra porque sabemos que hay facultades ordenatorias de los jueces, derecho a contestar o no los planteos de la otra parte, derecho a aprovechar o renunciar a los plazos, y en la apelación, derecho a apelar o no apelar, derecho a limitar el objeto del recurso, ya sea en la misma interposición, apelo solo las costas, por ejemplo, la regulación de honorarios,
o en la expresión de agravios, y el derecho a desistir el recurso. Y por supuesto el recurrido tiene derecho a contestar o no el recurso. Pero el principio dispositivo no implica que las partes puedan disponer de los tiempos en los recursos procesales, ¿sí? Entonces no tienen derecho a que el expediente no avance, no tienen derecho a decir cuándo se cumple cada paso en el proceso, a dirigir el proceso, a manejar los tiempos del juzgado o a mantener derechos no ejercidos oportunamente. El principio de impulso procesal es otro principio, que es el que establece que es quien tiene a su cargo que el proceso no se paralice. El proceso iniciado, de acuerdo con el principio dispositivo, vemos, de acuerdo con el proceso de impulso procesal, quién tiene la carga de llevarlo al dictado de la sentencia. Y desde este punto de vista no existe incompatibilidad entre el principio dispositivo y el impulso compartido, que se prevé en general para el código, y el impulso de oficio para el tema de recurso de apelación y recurso extraordinario. Tenemos entonces que tener en cuenta que es el tribunal el responsable de supervisar el progreso de los casos, ¿sí? Cualquier demora excesiva es inaceptable y debe ser eliminado. Recuerden, el doctor Leiva recién lo citó en un par de oportunidades en su exposición, la necesidad o el derecho del justiciable a obtener una decisión sobre sus derechos en un plazo razonable, y ese es un derecho humano que está consagrado en los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que pesa sobre el Estado. El Estado es el garante y nosotros, los miembros del Poder Judicial, somos los que tenemos que hacer efectivo ese derecho. Por esa razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este fallo lo conocen todos, ¿sí? Nos ha dicho que no podemos los jueces excusarnos en la inactividad de las partes para no lograr no cumplir con este deber que pesa sobre nosotros. Bien, volviendo al trámite de la apelación. La apelación libre, la modificación que tenemos principal es el plazo para expresar agravios y traslados, que se reduce a 5 días. Los casos de prueba en la alzada, se prevén los mismos 4 casos. Resalto el tercero por una cuestión de tiempo, que es cuando el tribunal, cuando la Cámara admita prueba que fue rechazada en primera instancia en procesos en que no es apelable el rechazo de prueba. Como por ejemplo el caso que les daba recién, el proceso de conocimiento de consumo, en lo que el rechazo de prueba no es apelable. Entonces, en ese caso, el afectado tiene que hacer reserva en la audiencia inicial y cuando se agravie de la sentencia, ya sea que él sea el apelante o al contestar los agravios es el apelado, en esta apelación libre puede agraviarse y pedir la admisión de esa prueba. En ese caso, cuando se admite, si le ofrece el apelante, el apelado puede oponerse u ofrecer contraprueba al contestar los agravios. Si el que la ofrece es el apelado, se le corre vista por 3 días, antes era 5, o sea, actualmente es de 5, y se admite por auto y la sustanciación se hace en una audiencia dentro del plazo de 10 días y se aplica el procedimiento que corresponda de acuerdo a primera instancia. Esto no se aplica, perdón, esto es una corrección que hago, no se puede ofrecer, una corrección al ejemplo que acabo de dar mal, no se aplican los procesos de consumo, ¿sí? En el proceso de consumo, el ejemplo que acabo de dar estuvo mal dado. Tendríamos que admitir, por ejemplo, el ejemplo podría ser un proceso de estructura monitoria. La adhesión al recurso, se cambió la denominación por apelación por adhesión de la parte contraria, siguiendo la doctrina que habla de que la adhesión al recurso es del litis consorte, no del contrario, entonces es una cuestión terminológica. Y la regulación es la misma, nada más que se ha aclarado en el texto lo que ya dice la jurisprudencia, que para poder adherir al recurso, el contrario tiene que tener un vencimiento parcial en la sentencia y no tiene que haber interpuesto a su vez él en un recurso que le haya sido denegado o lo haya desistido o declarado desierto. Que eso siempre pasa, o sea, que el apelante que le declaran desierto porque no fundó en tiempo, después quiere adherir al recurso del otro. Esto tampoco procede en los procesos de conocimiento de consumo. Plazo para dictar sentencia, 30 días, como por todas las sentencias, 20, 5 y 5.
En los procesos de consumo de mayor cuantía se reduce a 20, tanto la de primera como la de segunda instancia, y en el amparo tenemos 5 días para dictar la sentencia. El cómputo del plazo, esto también se modifica, ya no es desde el decreto que fija el orden de votos, sino desde la notificación simple, es decir, por publicación en lista, del decreto que llama autos. En ese mismo decreto se tiene que fijar el orden de los votos. Y en cuanto al contenido de la sentencia, los únicos agregados que hay respecto del texto actual es que se hace referencia a la decisión implícita, es decir, que están implícitamente sometidos a decisión de la Cámara los argumentos del vencedor que no pudo apelar, y la imposibilidad de modificar la sentencia en perjuicio del apelante si la otra parte a su vez no apeló o no adhirió al recurso. En la apelación abreviada se mantiene la misma regulación, nada más que se reduce el plazo para fundar y contestar el traslado a 3 días, no se admite prueba en la alzada y no hay apelación adhesiva a la parte contraria. El plazo para resolver será 20 días si se trata de sentencia y 10 si se trata de un auto. Tenemos trámites especiales de apelación, algunos hice referencia ya en las filminas anteriores. En el amparo de habeas data, ¿sí?, se modifica el plazo de interposición fundada, se tiene que conceder en el mismo día, se tiene que elevar en el día siguiente, es sin efecto suspensivo si lo que se apela es la sentencia o la medida precautoria favorable al amparista, el traslado también es por 2 días y la resolución por 5. En el proceso de consumo de mayor cuantía, la apelabilidad restringida que ya vimos, interposición fundada si es contra la sentencia, sin efecto suspensivo si el apelante es el proveedor, no se admite prueba en la alzada y no se admite la adhesión de la contraria. La resolución, 20 días y 10 días si es la medida precautoria. Honorarios. Acá también se modifica un poco la apelación del artículo 40. ¿Sí? En cuanto a la interposición, yo ahí les he puesto, inventado la palabra precisada, ¿sí? Porque no es una interposición fundada, tampoco lo que se dice motivada, sino simplemente tiene que precisar el apelante cuáles son las partes de la regulación que le causan agravio. Es decir, me agravio porque está mal calculada la base regulatoria o mal aplicada la norma arancelaria. Si no cumple con esto, el recurso se considera desierto. Si en la alzada hay que distinguir si esta apelación, estos honorarios están incluidos en una sentencia o en un auto que resuelve cuestión, entonces la alegación de razones se hace al fundar o contestar el recurso, y si es una regulación independiente se alegan razones dentro de los 3 días, como ahora, pero contados desde que se notifique por cédula el decreto que se dicte a tal fin. Es decir, ahora que tenemos actualmente se llama autos para resolver y se notifica a los fines del artículo 40. Ahora hemos puesto que se dicta un decreto, aleguen razones los interesados, se notifica y vencido ese plazo, recién queda la causa en estado de resolver. En los laudos de árbitro de derecho, también, bueno, el plazo se aplica la de sentencia de conocimiento, pero si en el compromiso arbitral hubo renuncia a la apelación, se puede apelar lo mismo, pero queda restringida a la congruencia del laudo, al cumplimiento del plazo para laudar y a la violación de las garantías de audiencia de parte o de recepción de la prueba, siempre estos 2 últimos casos que no haya mediado consentimiento. Y el último es el de laudos de amigables componedores, en este caso 3 días y el trámite es abreviado, pero está restringida la competencia de la Cámara a la congruencia del laudo, ¿sí? Si se resolvieron cosas que estaban o no dentro del compromiso. Denegado el recurso de apelación. El recurso directo, lo que se ha hecho es adaptar la letra del código al procedimiento que se aplica actualmente a través de acordadas. ¿Sí? Ya sabemos que no se interpone el recurso directo ante la Cámara en turno, sino que se lo hace en origen. Entonces se ha aplicado este criterio. Interposición ante el juzgado de primera instancia, dentro de los 3 días de notificada la denegatoria.
en forma fundada, por supuesto, y se remite a la MEC para el sorteo, salvo que haya habido prevención, en cuyo caso se remite directamente a la Cámara que corresponda. Una vez recibido, la Cámara puede suspender, antes de resolver el recurso, los procedimientos de primera instancia y tiene que dictar resolución en 10 días, tal cual es ahora. Eso sería básicamente las modificaciones que hay en recursos ordinarios. En cuanto a recursos extraordinarios, también acá ha habido una simplificación extrema que, seamos sinceros, sean pocos recursos extraordinarios a los que estamos dentro del Poder Judicial, salvo los que trabajan en la Corte, mucho no nos mueve la aguja, pero a los abogados sí. Y yo como abogado litigante, durante 15 años creo que es excelente la reforma que han hecho. Digo que es excelente, la califico porque no me hago cargo, sino que es parte de la subcomisión en recursos de la doctora Correa, de simplificar los recursos extraordinarios. Actualmente, ¿qué tenemos? 3 recursos extraordinarios, el de inconstitucionalidad, el de casación y el de revisión. ¿Sí? Entre la inconstitucionalidad y la casación tenemos un problema análogo al de la nulidad y de la revisión, del incidente de nulidad y la revisión, magnificado. ¿Sí? Es muy difícil separar cuándo cabe dentro de los supuestos de recurso extraordinario de inconstitucionalidad y cuándo de los de casación. Esto lleva a que se interpongan los 2 recursos por la duda, se admitan a veces por la duda o no, y muchas veces se resuelven en forma conjunta o finalmente en la sentencia la Corte dice, no, mire, no era inconstitucionalidad, entonces nada más resuelvo la casación. Entonces, ¿qué proponen? La unificación del recurso de inconstitucionalidad y casación en un solo recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario de revisión desaparece como recurso. ¿Sí? No es que desaparece la facultad revisora de la Corte, está perfectamente dentro del Código. Este recurso extraordinario se aclara, ¿sí? También en el articulado se refleja la jurisprudencia de la Corte al respecto. Se establece que solo procede contra resoluciones definitivas, que impida la prosecución de la causa en las instancias ordinarias, que no hayan sido consentidas y siempre que no sea posible plantearlo nuevamente la cuestión en otro recurso o proceso. No procede, por supuesto, contra las sentencias de la Corte y es de interpretación y aplicación restrictiva. Los objetivos que menciona el Código en 2 incisos, los del inconstitucional actual, mantener la supremacía constitucional, y de casación, asegurar y mantener la uniformidad de la interpretación de las normas. Los casos también, la mención, se incluyen en una sola norma, los supuestos de la actual inconstitucionalidad y el supuesto de la actual casación. La interposición se establece lo que ya viene establecido, que puede hacerse ante la propia Corte o ante las delegaciones administrativas de las circunscripciones, en el plazo de 15 días, y acá viene la referencia que yo les hacía recién a la aclaratoria. Se establece que la aclaratoria sí, es rechazada por ser manifiestamente improcedente o se refiere solamente a cuestiones accesorias, no tiene ningún efecto respecto del cómputo de este plazo. ¿Sí? El plazo se computa desde la notificación de la sentencia. Y por supuesto también se consagra expresamente lo que la jurisprudencia tiene dicho de la Corte, que la ampliación por la distancia no rige si usamos la posibilidad de interponer el recurso ante la delegación de la Corte. ¿Sí? O sea, no es si yo estoy en San Rafael, tengo 15 días más 2 por razón de la distancia, pero eso si yo lo traigo a la mesa de entrada de la Corte y no si lo interpongo en la delegación de allá. La interposición tiene que ser fundada, por supuesto, requiere patrocinio letrado y el depósito de garantía, en eso no hay modificaciones. La admisión formal, está el trámite de oficio, como les decía, recién se aplica, y en cuanto a la admisión formal, se establece la posibilidad de desestimarlo si es manifiestamente improcedente dentro de los 3 días. Si no se da esta manifiesta improcedencia, la Corte requiere la remisión de los principales.
y las resoluciones en el plazo de 10 días. ¿Sí? Muchas veces tenemos estas demoras en que se remitan los principales, y acá bueno, viene la jurisprudencia de la Corte también vinculada en caducidad de instancia, más novedosa, que dice que, bueno, que no se le puede, si es el juzgado de origen el que ha sido demoroso en remitir las actuaciones principales, no se puede aplicar o no se le puede hacer oponible eso a la parte. La sustanciación en fallo, traslado, esto se mantiene igual, por 15 días, se amplía la vista al procurador de 5 días actuales a 10 días y la sentencia en 30 días. Solamente recursos admisibles, la aclaratoria y el recurso extraordinario federal. Me olvidé decir algo que estaba acá. Si contra el auto, también aplicando jurisprudencia de la Corte, contra el auto que rechaza formalmente el recurso, solamente procedería el recurso de reposición por errores groseros. Por ejemplo, que hubiera un error, no computaron un día inhábil que había dentro del plazo, entonces solamente en esos casos podría interponerse el recurso de reposición. Bien, ¿qué pasó con el recurso de revisión? Yo les decía que desaparecía como recurso, ya esto el doctor Coloto va a desarrollarlo, pero desaparece como recurso, pero queda subsumido en los procesos de instancia única ante la Suprema Corte de Justicia dentro de la acción autónoma de revisión de cosas juzgadas. ¿Sí? El recurso de revisión pasa a ser un supuesto más de acción autónoma de revisión de cosas juzgadas y rita. ¿Sí? Se prevé por los motivos enumerados en el artículo 144, inciso 9 de la Constitución de Mendoza. Ustedes saben que hubo acá una evolución jurisprudencial respecto a la competencia de estas acciones. Primero las cámaras se declaraban incompetentes y la Corte las admitía el trámite, luego dictó un plenario que dijo que tienen que tramitar en primera instancia. Bueno, en este caso, a partir del 1 de febrero, la Corte reasume la competencia originaria en las acciones autónomas de revisión de cosas juzgadas. Esto es lo que de recursos. Solamente me permito hacer unas pequeñas reflexiones finales. Estamos todos ante un código que nos obliga a cambiar la forma de encarar el proceso a todos los operadores del proceso, jueces, abogados, funcionarios. Hablamos de cambio de paradigma, cambio de cabeza, cambio de roles, refuncionalizarnos internamente y externamente, y todo esto nos genera a todos, ¿sí? Incluidos a los que estamos en la comisión redactora, resquemores, miedos, dudas, y decimos muchas veces ¿para qué? Si estábamos muy cómodos ahora. ¿Sí? La estamos pasando bomba con esto que conocemos, más o menos lo aprendimos en la facultad, ya llevamos años ejerciéndolo y entonces ya el librito no lo conocemos y vamos trabajando, pero muchas veces no nos damos cuenta que la comodidad a veces no es tan cómoda, sino más bien incómoda. ¿Sí? Y estamos en esta situación justamente una comodidad muy incómoda porque tenemos un procedimiento que conocemos, pero que no nos satisface a ninguno. Entonces, tenemos que obligarnos a salir de esa zona de confort para poder crecer como operadores del derecho, para poder crecer como prestadores del servicio de justicia, y tenemos que animarnos a saltar a esto. Tenemos que, un par de frases acá, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, pero no es el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Tenemos el ejemplo del Código Civil y Comercial, que pensábamos que era el fin del mundo y no lo ha sido. Y entonces, bueno, todo lo bueno empieza con un poco de miedo y esperemos que este sea el caso. Muchas gracias.